Durante la mayor parte de su ministerio terrenal, Jesús estuvo ocupado en la predicación, enseñando sobre la venida del reino de Dios y sanando a los enfermos y, en algunos casos, resucitando a los muertos. Pero una de sus principales responsabilidades en su encarnación fue mostrar la gloria misma de Dios. Y eso es lo que sucedió de una manera especialmente gloriosa ante una pequeña audiencia de 3 hombres, Pedro, Santiago y Juan, en el monte de la Transfiguración. Me encanta meditar en la transfiguración de Jesús. Si tuviera la oportunidad de volver atrás en el tiempo y ser testigo ocular de cualquier evento en la vida de Jesús, lo que más me gustaría ver es la resurrección. Sin embargo, después de eso, el único evento de su vida que quisiera ver más que cualquier otra cosa sería su transfiguración. Porque ese episodio no solo nos da información sobre Jesús, sino que también nos comunica algo de vital importancia para su ministerio. El relato de Mateo 17, versículos 1 al 8 de este evento dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando Jesús estaba terminando su ministerio público y afirmando su rostro para ir a Jerusalén, sabiendo muy bien el sufrimiento y la muerte que le esperaba allí, se fue a un monte alto con Pedro, Jacobo y Juan. Mateo nos dice que mientras estaban en el monte, Jesús se transfiguró ante los ojos de los 3 discípulos. ¿Qué significa esto? La palabra que se traduce como transfiguró es una forma del griego metamorfó, que significa cambiar a otra forma. La palabra en español metamorfosis proviene directamente de esta palabra griega. Hablamos de metamorfosis cuando vemos una oruga que teje un capullo y luego emerge como una hermosa mariposa. Así pues, la transfiguración es fundamentalmente una alteración, un cambio de la forma externa. Eso es lo que pasó a Jesús en la cima del monte. Además, Mateo dice: resplandeció su rostro como el sol. Su rostro, su semblante, comenzó a brillar con una intensidad igual a la del sol. Cuando leo esa descripción, recuerdo cómo Moisés le rogó a Dios por la visio Dei, la gran visión de Dios mismo. Moisés había sido testigo presencial de la zarza que ardía, pero no se consumía. Había sido testigo de la milagrosa liberación de Israel de los carros de Egipto en el Mar Rojo, pero él quería más, así que le pidió a Dios: te ruego, me muestres tu gloria. Dios respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mi espalda, mas no se verá mi rostro. Dios hizo lo que prometió.
y pasó frente a Moisés mientras él estaba escondido en una hendidura en la peña. Todo lo que Moisés vislumbró fue un destello por detrás de la gloria de Dios, pero cuando bajó del monte Sinaí, su rostro brillaba con tal intensidad que tuvo que cubrirlo porque el pueblo de Israel estaba aterrorizado ante lo que veía. Por supuesto, la gloria de Dios que irradiaba de manera tan brillante desde el rostro de Moisés era una gloria reflejada. Era un eco de la propia gloria de Dios. No provenía del mismo Moisés, sino de la espalda de Dios. Pero en el monte de la transfiguración, Jesús no simplemente reflejó la gloria de Dios. La brillante luz que salía de su rostro emanaba de su interior. El origen estaba en su propio ser, su propia naturaleza divina. El autor de Hebreos describió a Jesús como el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Dios el Padre se manifestó a lo largo de la historia bíblica en la cegadora gloria de la nube del Shekinah. Cuando Salomón construyó el templo en Jerusalén y trajo el arca del pacto, sucedió que los sacerdotes salieron del santuario. La nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Esta era la misma gloria con que Jesús resplandecía en la montaña. El libro de Apocalipsis nos habla de la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios que será el hogar del pueblo de Dios en la nueva tierra. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Juan habla de un lugar sin sol y sin luna, porque no hay necesidad de ellos. Hay una luz mayor allí. La gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz, de modo que no hay noche. Cuando se revela el resplandor de la gloria de Dios, todo es luz y la oscuridad debe huir. Pedro, Jacobo y Juan experimentaron un poco de esto en el monte de la transfiguración cuando Jesús les reveló su verdadera gloria. Fue una experiencia que nunca olvidaron. En el prólogo de su evangelio, Juan escribió: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Los discípulos vieron la gloria descubierta del unigénito Hijo de Dios. Sin embargo, Pedro, Santiago y Juan vieron aún más. Mateo escribió: y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés y Elías representan a la ley y los profetas reuniéndose, hablando con el Mesías sobre su destino, sobre la tarea que se le pide realizar. Para cumplir con la ley y los profetas, Jesús tenía que sufrir y morir. Esta visión era más de lo que Pedro podría enfrentar. Comenzó a balbucear: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Parece que Pedro estaba cautivado y quería permanecer en ese lugar, disfrutando de esa experiencia espiritual en la cima de la montaña. Mientras todavía estaba diciendo esos disparates, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. La experiencia de los discípulos en el monte de la transfiguración no fue solo visual, fue también auditiva. Oyeron la voz del Padre hablando desde el cielo. El contenido de las palabras del Padre eran importante. No solo declaró quién era Jesús y afirmó su deleite en él, como lo hizo en el bautismo, sino que también ordenó a los discípulos que escucharan lo que Jesús tenía que decir. Eso es precisamente lo que el Padre nos diría si nos hablara desde el cielo hoy. No es de sorprenderse que se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos
y no temáis. Cuando levantaron los ojos, Moisés y Elías se habían ido. La metamorfosis había terminado y vieron a Jesús como lo habían visto todos los días de su ministerio terrenal. Me hubiera encantado haber visto la transfiguración. Sin embargo, por la gracia de Dios, la veré algún día y no puedo esperar. Todos los creyentes la verán porque el cielo será un monte de la transfiguración perpetua. No habrá más encubrimiento, sino que la luz blanca y brillante de la gloria de Dios y de su Cordero estará allí para verla en todo momento.